Los están en modo de solo escucha. Muy buenas noches, ¿cómo están todos? Nuevamente nos encontramos aquí en una nueva edición de nuestro webinar internacional junto a Ricardo Escobar sobre Team Coaching y cómo desarrollar competencias de equipos de alto desempeño. Vamos a tener una hora nuevamente con Ricardo llena de muchísimo aprendizaje y en esta área o en esta especialización que a muchos coaches les llama la atención sobre cómo trabajar coaching de equipo. Así que quiero hablarles un poco sobre en qué va a consistir la noche de hoy. Voy a hacer unos breves sondeos, voy a hablarles sobre los programas y seguidamente conversamos directamente con Ricardo Escobar desde México. Antes de iniciar, me gustaría conocer desde dónde se están conectando. Y para eso, les va a llegar en su pantalla un sondeo y van a elegir la respuesta desde dónde se están conectando. Ahí están los resultados. ¿Están votando todavía? Vamos a dar 10 segundos adicionales. Ok, cerramos sondeo y compartimos los resultados. La noche de hoy, bueno, tenemos 41% desde Norteamérica, un 8% desde Centroamérica, un 46% desde Sudamérica, un 3% desde Europa y otro 3% desde otro. Igual me gustaría saber desde dónde se conecta esa persona o esas personas que dijeron otro. A través del chat me lo pueden escribir también para saludarlos y conocerlos. Bien, la segunda pregunta de la noche de hoy es si son coaches certificados. Esto también para que Ricardo pueda adaptar el lenguaje con que nos vamos a referir la noche de hoy. Y ahí están en la pantalla las opciones. Si son coaches certificados, coloquen sí. Y si no, coloquen no. Están votando todavía. Ok. Cerramos y compartimos los resultados. Un 65% de los asistentes de la noche de hoy son coaches certificados, bienvenidos todos, y un 35% indican que no son coaches certificados. A ese 35% los voy a invitar a estar atentos a las próximas noticias que vamos a dar sobre las certificaciones de coaching y team coaching que te ofrece HCN World a lo largo del mundo. Así que atento a nuestra información. Bien, vamos a cerrar, ocultar los resultados y quiero hablarles sobre Ricardo Escobar. Ricardo Escobar es socio, fundador y certificador de HCN World a lo largo del mundo. Es socio también fundador de SG Talent Consulting. Es Master Coach Trainer de la International Association of Coaching Institute de Berlín. Es miembro del Consejo Internacional de Master Coaches de México. Es representante de LIM Global para México. Es presidente de la Asociación Nacional de Coaching de Colombia, es certificador autorizado de Team Coaching por Link Global. También certifica coaches a lo largo del mundo, tales como son los países México, España, República Dominicana, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, Colombia, Brasil, Perú, Venezuela y Chile, entre los que menciono. Ha sido invitado como conferencista a diversos congresos en más de 15 países de Latinoamérica, Norteamérica y Europa. Es certificado en Team Coaching por Isabel Remanowski y en Ernie Turner de Lean Global. Es certificador en coaching con neurosemántica por Michael Hall. Es certificado en coaching ontológico por Rafael Echeverría, también es coach con PNL. Es experto en intervenciones de team coaching y formación de líder coaching en diversas empresas. Tales de ellas es Mave, KPMG, HSBC, Glaxo, IBM, Grupo Danone, Burger King, Banco Caja Social, Tigo, entre otras. Es coautor de los libros Creatividad en el Servicio con Mauro Rodríguez de McGraw-Hill. Es coautor del libro Usos y Perspectivas del Coaching con 7 autores más de Latinoamérica, de Editorial Reel. Es coautor del libro Team Coaching para desarrollar equipos de alto desempeño, también de Editorial Reel con Paul Advanter. Y su más reciente libro, junto a Jorgen Sventry y Paul Advanter, El Manual del Coach Neurolingüístico.
También ha escrito artículos en importantes revistas y periódicos, como es el periódico La Reforma, en su sección de recursos humanos en México, la revista ICIMAC de Latinoamérica, la revista Global Coaching, la revista Talento Humano y la revista de Calidad de Excelencia. Antes de darle el pase a Ricardo, quiero comentarles dónde va a estar Ricardo próximamente. El día 6 de septiembre va a estar en Panamá junto a la Cámara de Comercio dictando una conferencia de Team Coaching. Y seguidamente en México va a tener la certificación internacional de Team Coaching el día 22 de septiembre con nuestro Business Partner Service Gallery o SG Talent Consulting y su correo es certificaciones@sgtalentconsulting.com. Al finalizar les voy a dar muchísima más información de todas las certificaciones que tenemos junto a Ricardo Escobar, Jorgen Sventru y Paul Advanter a lo largo de Latinoamérica. Así que muy buenas noches, Ricardo. Te escuchamos. Buenas noches, Olvin. Pues muchas gracias a todos por estar acá. Tenemos una muy buena asistencia, muy variada, de diferentes países. Me encanta saber que el 65% de quienes nos escuchan son colegas, son coaches. ¿Y por qué me encanta? Porque, y con esto empiezo un poco el tema. Ya va, Ricardo, no vemos tu presentación. ¿La tienes en línea? ¿Perdón? No vemos tu pantalla. ¿La tienes en línea, la presentación? Déjame ver, mostrar pantalla. ¿Ahí se está viendo? Se está cargando. Ahora sí, perfectamente. Excelente. Muchísimas gracias, Olvin. Bueno, les estaba comentando que me encanta que haya muchos coaches, colegas en esta charla, porque el team coaching es una especialidad dentro del mundo del coaching. Porque muchas veces cuando vemos un equipo de personas, vemos personas y no vemos un equipo de personas. Y esto ya crea una gran diferencia. Los que somos coaches sabemos que el coaching, en el fondo, es una conversación entre dos personas, es una conversación basada en preguntas, muy buenas preguntas, y si hablamos de las competencias básicas de un buen coach, pues, aunque hay muchas más, técnicamente son dos: saber escuchar y saber preguntar. Pero cuando nos metemos al mundo del team coaching, cuando nos metemos a trabajar con equipos, cambia radicalmente el concepto. Las herramientas son diferentes, las competencias a desarrollar son diferentes. Cuando yo estoy trabajando con un equipo, estoy trabajando con un ente que se llama equipo, indudablemente compuesto por personas. Pero lo que estoy trabajando es con el vínculo entre esas personas, con la interacción entre esas personas. Y cómo esa interacción les está ayudando o no a llegar a resultados. Y esto me lleva a otro punto también muy importante. A veces somos demasiado idílicos en el concepto equipo, pero creo que lo primero que hay que entender es que un equipo existe porque existe un reto a lograr. Y si ese reto no existiera, ese equipo no existiría. Ese equipo existe alrededor de sus retos. Lo que quiere decir que esa interacción de esas personas tiene que ser una interacción efectiva que acerque al equipo al logro. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando hacemos team coaching, lo primero es entender que estamos trabajando con un equipo, no con un grupo de individuos. Y esto lo vamos a retomar un poquitito más adelante. Me gustaría también, ¿sí?, que un poco entramos a hablar, bueno, ¿qué es lo que hace que un equipo necesite un coach? Nos queda claro por qué a veces el mercado nos llama como coaches, pero ¿por qué un equipo podría necesitar un coach? Bueno, podría ser por desalineamiento. Acuérdense, como la neurolingüística dice, el mapa no es el territorio. Cada uno de los miembros de un equipo puede tener una manera diferente de percibir la situación y actuar desde esa percepción individual y generar resultados no deseados. También puede ser que la manera como el equipo se está organizando, los roles asignados, formales o informales, porque también existen los roles informales, esté generando poca efectividad en ese equipo o esté generando frustración en algunos miembros del equipo. Creo que esta foto sería un muy buen ejemplo.
También podría ser que no estén balanceadas las cargas en el equipo. En México hay un dicho que dice, muchos caciques, pocos indios. Y creo lo he oído también en otros países con algunas variaciones. Podría ser también que la comunicación entre los miembros del equipo no sea la ideal. ¿Cuál debe ser la comunicación ideal en un equipo? Aquella que le ayuda al equipo a ser más efectivo. ¿Y por qué enfatizo en esto? Porque muchas veces, y vuelvo al romanticismo, cuando trabajamos con un equipo, les hablamos de cómo deberían comunicarse los equipos, cómo deberían interactuar los equipos, cómo deberían ser los equipos. Y llenamos al equipo de teoría, y teoría muy bonita, y le hablamos del deber ser. Pero los equipos salen de una sesión, de una típica sesión de un taller de trabajo en equipo, y la curva de aprendizaje de pronto empieza a bajar. Y cuando el equipo vuelve a su cotidianidad, termina siendo el mismo. Y uno dice, bueno, ¿qué pasó aquí si el curso fue muy bueno? Pero es que el problema no es el curso. Es que el problema no es la persona que le explicó a los equipos cómo deberían ser. La verdadera pregunta es, ¿qué es lo que le impide a ese equipo en específico ser como debería ser? Y eso hay que coachar. Es el mismo principio en coaching ejecutivo. ¿De qué sirve que un ejecutivo tome un tremendo programa de liderazgo si no están siendo coachados los obstáculos internos que le impiden ser buen líder? Si no está desarrollando sus competencias de liderazgo a la par y además de haber tomado ese buen curso de liderazgo. Entonces, desde ahí, ¿qué es Team Coaching? Bueno, como un buen proceso de coaching, es un proceso de acompañamiento. El objetivo es que el equipo crezca como equipo y que a la par de mejores resultados. De nada sirve que un equipo crezca, que un equipo desarrolle competencias si esas competencias no lo están llevando a ser más efectivo en el escenario en el que se mueva. El otro punto, y esto es bien interesante y lo hemos hablado varias veces con diferentes enfoques, es este principio de que los equipos, y por definición, están muy enfocados hacia el resultado, hacia llegar a una meta. ¿Por qué? La razón es muy obvia. Ahí está el premio, ahí está la consecuencia positiva de llegar o la consecuencia negativa de no llegar. Pero el camino que el equipo transita para llegar a esa meta está lleno de aprendizajes. Aprendizajes que si el equipo los concientizara, lo harían un mejor equipo. Pero aprendizaje entendido como ese darse cuenta, desde donde después de darme cuenta genero comportamientos diferentes. Y genero comportamientos que me acercan a una meta, que me acercan a un resultado deseado, o sea, comportamientos efectivos. En ese sentido estoy hablando de aprendizaje. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los equipos y por qué pueden necesitar un coach? Primero, y por miles de razones, muchas veces su objetivo es el número. Y esto es tan cierto que muchas veces en reuniones de trabajo los equipos hasta maquillan números cuando reportan, por ejemplo, a la casa matriz con tal de que el número cuadre. Porque el número debe cuadrar, lo he visto mucho en equipos comerciales. Otro fenómeno que se da, y podríamos hablar mucho de por qué se da, pero por ahora quedémonos con el síntoma, es la obediencia ciega a la autoridad. Los equipos, más que menos, unos más, otros menos, tienden a seguir al líder, tienden a no cuestionar al líder. Y tercero, existe algo que se llama trabajo mecánico y repetitivo, o sea, tienden a repetir aquello que los hace exitosos. Y muchas veces no se dan cuenta que el escenario cambió y el escenario exige un cambio de comportamiento. Y los comportamientos que nos hicieron exitosos en un escenario no necesariamente nos siguen haciendo que seamos exitosos en otro tipo de escenario. Son como tres grandes retos de los equipos en general. Entonces, ¿qué hace el proceso de team coaching o qué hace un team coach? Le ayuda al equipo a aprender, pero a aprender lo que nadie le puede enseñar. ¿A qué me refiero con esto? No entendamos aquí aprendizaje como lo que puedo aprender en un curso. En un curso yo aprendo conceptos, aprendo teorías, aprendo técnicas. No, aquí nos referimos a un aprendizaje que nace de la reflexión que hace del equipo
de su propia realidad, de la manera como está interactuando, de la manera como se está comunicando, de la manera como está tomando decisiones, de la manera como está percibiendo las situaciones, de la manera como se está obstaculizando en el logro de sus objetivos. A eso me refiero. Y curiosamente, para que ese aprendizaje se dé, el equipo necesita un ente externo al equipo. Alguien que esté fuera del sistema. Alguien que vea lo que el equipo no está viendo, que vea lo que el líder no está viendo y que le ayude al equipo a verlo. Esa persona es el team coach. ¿Y por qué es importante esto? Bueno, porque hay muchas cosas que podemos aprender en un aula, en un libro. Hay otras que nadie nos las puede enseñar. La única manera de aprenderlas es por experiencia directa. Entonces, en el fondo, lo que hace un team coach es ayudarle al equipo a capitalizar sus experiencias y convertirlas en aprendizaje, y en un aprendizaje efectivo. Déjenme darles un ejemplo de por qué es necesario el team coach. Y esta es una escena, es un cliente, observémoslo. Llega a que lo atiendan. Llega a una oficina a que lo atiendan. Entschuldigung. Hören Sie, können Sie mir helfen? Interesante. ¿Por qué digo interesante? Si yo en este momento hiciera la pregunta, ¿qué tan efectivo está haciendo ese equipo? ¿Qué tan efectivo es ese equipo? Creo que esta hora y media se nos iría discutiendo si fue o no efectivo. Porque el tema pasa por a quién le preguntamos. Si le preguntamos al equipo, muy seguramente dirán que fueron muy efectivos. Si le preguntamos al cliente, quién sabe si opine lo mismo. Pero es bien interesante porque este es un equipo que tiene grandes competencias. Ustedes saben lo que este equipo el tiempo que tuvo que dedicar, el esfuerzo para organizarse, coordinarse, planear, distribuir roles, practicar, hasta llegar a ese nivel de maestría. La competencia la tienen, pero el resultado no se está dando. Muy seguramente sería un buen cliente de un proceso de team coaching. ¿Qué pasa? Un equipo no discute con su propia información. En neurolingüística hablamos del principio de buena intención. Un equipo no hace las cosas mal a propósito. Un líder no hace las cosas mal a propósito, pero muchas veces las cosas resultan mal. Hay puntos ciegos en los equipos. Inclusive hay algo que se llama el síndrome del paradigma compartido. Una persona con influencia dentro de un equipo puede lograr que ese equipo piense como esa persona. Pero esto no quiere decir que tiene la razón, quiere decir que tiene la influencia. Entonces, un líder con influencia podría ser, sin quererlo ni buscarlo, el principal causante de los problemas del equipo. A propósito, uno de los grandes dilemas que tenemos cuando trabajamos con equipos, y una de las preguntas que surge es, bueno, ¿este equipo necesita un proceso de team coaching o necesita otro tipo de procesos o otro tipo de intervenciones que le ayuden? ¿O necesita las dos cosas? Por un lado team coaching y por otro lado otro tipo de intervención. Pero otra pregunta interesante es, ¿el equipo necesita team coaching o el líder necesita coaching? O las dos cosas. A veces sucede que por un lado hay que trabajar con el líder en coaching y por otro lado hay que hacerle team coaching al equipo, incluyendo a su líder. Son preguntas que en un proceso de diagnóstico para trabajar con un equipo tenemos que hacernos. También es importante saber qué no es team coaching, con qué se confunde y a qué se parece. ¿Sí? Primero,
Y esto es una distinción importantísima, la comentaba un poco al inicio. Hacer team coaching no es hacer coaching individual en equipo. Cuando tenemos muy buen entrenamiento en coaching individual, pero no tenemos entrenamiento en team coaching, cuando vemos un equipo de 5 personas, vemos a 5 personas, no a un equipo de 5 personas. Y podemos caer en hacerle preguntas de coaching individual a una de esas 5 personas en presencia de las otras 4. Lo cual, desde el punto de vista de la esencia del coaching, es una aberración. Me explico. Una sesión de coaching, por definición, es confidencial, privada. Entonces, no se vale que yo a una persona le haga preguntas de coaching individual cuando esa persona está rodeada de compañeros de su equipo o de sus colaboradores o de sus jefes. Inclusive diría que es antiético. Pero a su vez es poco inteligente. ¿Por qué? Porque si esa misma pregunta yo se la hiciera en privado, muy seguramente me contestaría otra cosa. Cuando le hago esa pregunta en público, el hecho de sentirse observado y escuchado por sus compañeros de equipo sesga totalmente la respuesta. Entonces, no creamos que sentar a 5 personas que son un equipo a hacerles preguntas en lo individual, como si fueran sesiones individuales de coaching individual con 4 observadores, estamos haciendo team coaching. No estamos haciendo team coaching. Inclusive podemos estar generando un problema mayor si solo usamos herramientas de coaching individual en procesos de equipo. El equipo es una entidad y esto hay que entenderlo. Mi cliente en team coaching es el equipo, no cada uno de los miembros del equipo. Y esta distinción es clave. También hay que entender que el team coaching no es un taller de equipos de trabajo. O sea, no es un curso de equipos de trabajo donde les traemos teoría de cómo deberían ser los equipos según los expertos. No es un entrenamiento, ¿sí? No es una experiencia outdoor, no es una experiencia basada en dinámicas de grupo, en juegos, en retos. Por obviedad, no es una terapia grupal, no es una sesión de planeación estratégica, no es una sesión de comunicación efectiva, no es un curso de comunicación efectiva, lo que no quita que ponga al equipo a conversar, pero conversar sobre sus temas, sobre sus retos, sobre los problemas reales que están viviendo. No hacer juegos, digamos, que no son propios de la cotidianidad del equipo para que aprendan lo que es una comunicación efectiva. Y otra cosa muy importante, no es un assessment. O sea, el team coach no está para evaluar al equipo, está para coachar al equipo. Por definición, y lo sabemos los coaches, si nuestro cliente se siente evaluado, deja de ser sincero y empieza a portarse y responder correctamente. Entonces, por definición, un proceso de team coaching no puede tener observadores, evaluadores, ni el team coach puede ser percibido como un evaluador del equipo. ¿Qué pasa? Si vemos al equipo, en realidad el equipo es un sistema que tiene 5 niveles al mismo tiempo. Y si me permite, lo voy a explicar con la metáfora de la mesa. Una mesa en un restaurante. Imagínense que el restaurante es una organización y cada mesa es un equipo. Entonces ahí hay como 5 roles en los equipos. El primero, y empiezo por acá, la mesa misma, la entidad de equipo. ¿Sí? Ese es mi cliente. Si vamos hacia adentro, están los roles, las interacciones entre los miembros del equipo, que terminan afectando al equipo, indudablemente, para bien o para mal. Digamos, las relaciones entre cada una de las patitas de la mesa, de las patas de la mesa. ¿Qué tan lejos están? ¿Qué tan cerca están? ¿Qué tanto están equilibrando o no a la mesa? Y si vamos más hacia adentro es el nivel personal. Lo que pasa dentro de cada miembro del equipo, lo que pasa dentro de cada pata de la mesa. Que a propósito es lo que se trabaja en coaching individual, no en coaching de equipos. Sería el equivalente a la mesa, la pata de la mesa que está mal, llevársela a una carpintería y trabajar la parte. Pero eso se llama coaching individual, no team coaching. Eso sí lo vemos hacia adentro del equipo. Y hacia afuera del equipo está el nivel de los resultados, de los indicadores del negocio, que en esta metáfora sería la facturación de la mesa. ¿Cuánto dinero le deja en facturación esa mesa al restaurante?
Y el quinto nivel, el nivel organizacional, es el sistema mayor al cual el equipo pertenece. Todo lo que un equipo hace o deja de hacer mueve indicadores, mueve números, pero todo lo que un equipo hace o deja de hacer impacta el sistema mayor. Entonces, este nivel sería el impacto de esa mesa en el restaurante, más allá de la facturación misma. Lo que tenemos que entender cuando trabajamos un proceso de team coaching es, uno, que nuestro cliente es el nivel 3, el equipo como entidad. Obviamente observaremos los roles de los miembros, sus interacciones, lo que hablan, lo que hacen. No nos metemos mucho por acá. Y la otra es, enlazamos al equipo con sus indicadores, con sus resultados y con el impacto que ese equipo debe generar hacia la organización o hacia el sistema al cual pertenece. Y desde esa quíntuple mirada es desde donde se trabaja en procesos de team coaching. Como se darán cuenta, es otro abordaje. Claro que es coaching, tiene los principios del coaching, pero las herramientas son muy diferentes. El tipo de intervenciones son muy diferentes. Las competencias a desarrollar son diferentes. Por ejemplo, la capacidad o la competencia de observación. Saber observar al equipo, saber leer al equipo, entre otras para saber cuándo intervengo o cuándo lo sigo escuchando. En un proceso de team coaching yo puedo estar media hora, 45 minutos observando sin intervenir y el equipo está discutiendo sobre sus temas. La capacidad, y esta competencia inclusive no tiene un nombre como tal, pero la capacidad de sentirme bien siendo observador sin ser protagonista. O sea, y yendo un poco más a fondo, de llevarme bien con el silencio, de llevarme bien con la posición de observador. Si se dan cuenta, es otro mundo. Me gustaría hacer, Olvin, aquí un pequeño paréntesis para escuchar preguntas, comentarios de nuestros colegas hasta este momento. Bien, perfecto. Las personas que tienen que hacer preguntas pueden levantar la mano si tienen el micrófono disponible y con gusto le damos audio para que interactúen directamente. O a través del link de preguntas, el icono de signo de interrogación, puedes escribirla y yo la leo. Perfecto, ya, vamos a ver. Ya están empezando a levantar la mano. Muy buenas noches, Daisy. ¿Aló? Daisy. Creo que no tiene el micrófono. Voy a ir leyendo entonces las preguntas que nos escriben. José Juan Romero nos escribe, ¿el líder del equipo puede ser el team coach? José Juan, muchas gracias por tu pregunta. Es una pregunta muy interesante. A ver, yo extrapolaría la pregunta también a coaching individual. Si el líder, el jefe de una persona puede ser el coach de esa persona. Creo que es el mismo principio. Yo creo que los líderes pueden usar herramientas de team coaching, por ejemplo, para enriquecer una reunión de trabajo con su equipo, para que la reunión de trabajo sea mucho más dinámica, para que la reunión de trabajo no solo sea una reunión de coordinación de acciones para lograr resultados inmediatos, sino a su vez sea una reunión donde el equipo aprenda de sus propias reflexiones, aprenda de sus propias experiencias, aprenda a autoobservarse y desde ahí ir desarrollando competencias. En ese sentido, el líder, o lo voy a decir de otra manera, un líder también debería certificarse como team coach para adquirir una serie de herramientas para generar otro tipo de diálogos con su equipo, otro tipo de conversaciones con su equipo. Pero muy difícilmente un líder le puede hacer a un equipo un proceso de team coaching. Porque el proceso de team coaching implica, entre otras cosas, tener una mirada diferente a la que tiene el equipo. Hacerle al equipo preguntas desde fuera de la caja. Y el líder, te diría que no solo está dentro de la caja, muchas veces es el diseñador de la caja. Y muchas veces el líder es parte de la problemática del equipo. Entonces, la respuesta sería, ¿un líder puede usar muchas herramientas de team coaching? Indudablemente que sí. Pero no puede ser el team coach del equipo en términos de proceso. Otra variante de esta pregunta sería si las personas de las áreas de gestión humana pueden ser team coaches de su propia organización. Claro que sí, que pueden ser team coaches de equipos de su propia organización
siempre y cuando sean equipos de otras áreas. ¿Para qué? Para que no compartan el mismo paradigma, por este principio de Albert Einstein de que un problema no puede ser resuelto desde el mismo nivel de pensamiento en el que fue creado. ¿Cuál sería la limitación, por ejemplo, para un gerente de gestión humana coachando un equipo comercial? Bueno, que el gerente de gestión humana no es 100% neutro, no es 100% imparcial, porque no es el equipo el que le paga al gerente de gestión humana por hacerle team coaching, le paga la organización. Y tanto el gerente de gestión humana como el equipo comercial le responden a la misma organización. Entonces, la neutralidad que debe tener un buen coach de un gerente de gestión humana tiene también sus límites. Y la otra limitación sería, no se puede hacer coaching hacia arriba en términos de organigrama. Entonces, las personas de gestión humana, claro que pueden hacer coaching a otros equipos de su organización, pero no a niveles de jerarquía superior, hasta por un tema de organigrama y por un tema de confidencialidad de información. Bien, bien. La siguiente pregunta. Hola Ricardo, ¿conoces el modelo de equipos de Patrick Lencioni? ¿Qué te parece? Sí, el de las disfunciones de los equipos me parece interesantísimo, no quisiera profundizarlo aquí, pero sí, claro, él tiene un libro de las 5 disfunciones de los equipos, tiene varios libros, se los recomiendo muchísimo que lo lean, porque se mete un poquito en teorizar, en el buen sentido de la palabra, el qué es lo que hace que un equipo no sea efectivo. Definitivamente, y amplío un poquito la respuesta, creo que los team coaches no solo debemos saber de herramientas de team coaching, debemos leer mucho y conocer mucho sobre dinámica de los equipos. ¿Cómo es el mundo de los equipos? ¿Cuáles son los procesos que viven los equipos? ¿Cuáles son las disfunciones de los equipos? Etcétera. Entonces, los invitaría también a todos los colegas a profundizar mucho más en este tipo de temas. Y claro, definitivamente, claro que recomiendo los libros de Lencioni. Bien. La siguiente pregunta de Carlos Esteban. ¿Es posible hacer rueda laboral en un team coaching? Carlos, tendrías que clarificarnos un poquitito mejor a qué te refieres con rueda laboral, porque puede ser que no entendamos lo mismo. Ok. Jubal Martínez. ¿Cómo ser un buen coach y obtener un óptimo team coach en tiempos de crisis como el que está pasando Venezuela? Muchas gracias por la pregunta. Creo que yo reencuadraría lo que estás diciendo. Entre más crisis hay, más necesario es que los equipos den lo mejor de sí en el ámbito en el que se muevan. Entonces, un equipo en crisis definitivamente es un equipo coachable. Recuerda qué quiere decir crisis en un equipo y también en la persona. Es una situación que hace que empecemos a perder acceso a nuestros propios recursos, pero los recursos siguen estando. Es como cuando nos da una gripa muy fuerte. Estoy en la cama, estoy despierto, mis huesos siguen estando, mis músculos siguen estando, mi cerebro le sigue dando órdenes al cuerpo, pero el cuerpo no me responde, porque mi cuerpo está en crisis, pero los recursos ahí están. Es un tema de recuperarlos, porque no se han perdido. Entonces, lo que te podría decir, y adelantándome un poquito a la segunda parte, es, entre más crisis hay, con mayor razón, deberían ser coachados los equipos. Y sin filosofar demasiado, pero acuérdate que las crisis son oportunidades en todo el sentido de la palabra. El tema es cómo hacer para que el equipo retome el control de sus recursos internos como equipo para enfrentar de la mejor manera posible la crisis, sea del tipo que sea. Bien. Carmen Rincón escribe, hola, ¿recomiendas trabajar en paralelo como team coach y coach ejecutivo con el líder del equipo? Muchas veces es necesario y conveniente, indudablemente, no necesariamente en paralelo, no necesariamente antes ni necesariamente después. Algo que tenemos que entender también es que para un buen proceso de team coaching tiene que haber un diagnóstico previo y en el diagnóstico es donde se definen este tipo de cosas. Les doy algunas generalidades. Un proceso de team coaching siempre debe ser de mínimo 3 sesiones, mínimo. Otra recomendación, cada sesión debería ser de mínimo 4 horas. ¿Por qué? Por el tipo de trabajo que hay que hacer y en lo posible de día completo. Que si hacerle o no coaching al líder, si es necesario, indudablemente, y puede ser en paralelo también, ¿sí?
Ahora, muy importante, una recomendación, preferiblemente que quien le haga el coaching al líder del equipo, preferiblemente que no sea el mismo que hace el team coaching. No tanto porque no tenga la capacidad, sino porque puede ir perdiendo objetividad en el proceso y puede terminar parcializándose a favor o en contra. A veces es mejor trabajar con colegas, trabajar en equipo y que uno sea el que hace el proceso de team coaching y el otro sea el que hace el proceso de coaching individual. Nosotros hemos hecho procesos de team coaching donde los miembros del equipo también tienen coaching individual y los coaches que les hacen el coaching individual van a la sesión de team coaching para observar a sus coaches en el proceso de team coaching, pero quien dirige el proceso de team coaching es otro coach. Es mejor. Bien. Patricia Tapia nos dice, ¿cuáles son las preguntas poderosas de apertura en un team coaching que recomiendas realizar? Muchísimas gracias por tu pregunta. Habría que ver si con apertura te refieres a apertura del proceso o apertura de una sesión de seguimiento, de acompañamiento. Yo diría que si es apertura del proceso, algo que a mí me gusta mucho preguntarle a los equipos, bueno, lo primero es, obviamente, hacerles un buen encuadre, de cuál es el objetivo del proceso, por qué están ahí, etcétera, qué es lo que se busca lograr. Inclusive te recomendaría mucho que sea el líder del equipo o algún representante de la organización el que les explique esto, no el coach, sobre todo si es un coach externo contratado. Pero ya cuando estás frente al equipo, digamos que ya quedó claro el para qué están ahí. A mí me gusta mucho preguntarles y les hago la pregunta en lo individual a cada miembro del equipo. Si usan mucho post-its en este tipo de proceso, entonces la gente escribe y luego leen lo que escribieron. Y la pregunta es, ¿cuál es la pregunta que quieres responderte en este proceso? ¿Cuál es la pregunta que necesitas responderte en este proceso? Y ese es un abordaje muy interesante porque saca las expectativas individuales frente a un objetivo de equipo. Y en esas preguntas individuales vas a poder ver lo que cada quien espera, lo que cada quien necesita, y bueno, eso te sirve como un insumo para el proceso. Entonces, es preguntarles cuál es la pregunta que se quieren contestar en el proceso. Y una pequeña recomendación, nunca les hagan la pregunta de qué te quieres contestar en esta sesión sin haberles aclarado el objetivo, porque podría ser demasiado dispersas las expectativas. Esa la hago mucho. Y cuando son equipos en resistencia, cuando hay una resistencia muy fuerte hacia el coach, hacia el proceso, hacia el tema a trabajar, a veces conviene también preguntarles qué es lo que no quieren que suceda aquí. Es una pregunta fuerte, abre la caja de Pandora indudablemente, pero ayuda mucho cuando hay mucha resistencia porque permite hablar de esa resistencia. Y bueno, hay otras cosas más para hacer y creo que este momento, la charla, digamos, necesitaríamos más tiempo, pero definitivamente yo me iría un poquito por ahí. Bien. Y la otra es, ya para terminar, esta parte, que se definan objetivos a lograr en los diferentes niveles. O sea, ¿cuáles son las competencias que el equipo tiene que desarrollar en este proceso? ¿Cuáles son los indicadores a lograr? O cómo vamos a saber qué sucedió? ¿Cuáles son los comportamientos que muestran que esto sucedió? ¿Qué espera la organización del equipo después de este proceso? A nivel roles individuales o roles de los miembros del equipo, ¿qué es lo que hay que hacer? Y de pronto, ¿qué es lo que cada quien en lo individual se quiere llevar del proceso? Entonces también les puedes hacer preguntas en esos 5 niveles. Si te parece, Olvin, ¿continuamos? Continuemos. La siguiente vale. Antes de finalizar. Excelente, con todo gusto. Bien. Bueno, entonces, algunas cosas que hay que entender. La capacitación no desarrolla competencias. O sea, escuchar teoría de equipos no le resuelve los problemas a un equipo. Que un equipo escuche a un experto diciendo, los equipos efectivos deberían ser así y así, no hace que eso suceda. No hace que eso suceda. Y no es porque la teoría esté mal, sino porque la teoría es el deber ser. Y de nada sirve ese deber ser si no estamos trabajando los obstáculos que le impiden a ese equipo ser como debe ser. La capacitación ayuda, pero no resuelve. Y esto es bien interesante. Y creo que aquí está también un poquito la razón por la cual el team coach cada vez es más solicitado por las organizaciones y cada vez más los coaches buscan formarse como team coaches también. Porque las organizaciones se han dado cuenta
que gastan muchísimo dinero haciendo talleres de equipos de trabajo, llevando a los equipos a experiencias outdoor, etcétera, que aclaro, son modelos de intervención excelentes que ayudan mucho a un equipo. Pero ¿qué es lo que pasa? Normalmente son intervenciones de un solo momento. Es el curso de 2 días y luego al final les damos la bendición y a ver cómo le hacen para poner en práctica lo que aprendieron. O es una experiencia outdoor espectacular desde todo punto de vista, movió mucho al equipo, lo hizo reflexionar mucho, pero el equipo tiene que hacer el transfer. O sea, mañana, el lunes en la oficina, ¿cómo ponemos en práctica lo que nos pasó aquí en la experiencia outdoor? Y el team coaching viene a complementar estas carencias, no viene a reemplazarlas, cuidado, viene a complementarlas. El team coaching es un además de, no en vez de. ¿Por qué? Porque es un proceso de acompañamiento. Porque en team coaching yo no le traigo teoría al equipo, me meto dentro del equipo y les ayudo a teorizar, o mejor dicho, a generar su propia teoría. Voy a dar un ejemplo. En vez de decirles, miren, ustedes debían comunicarse así o asá, de pronto les pregunto qué es lo que les está impidiendo comunicarse mejor. Y ellos van generando su propia teoría. Y la van validando como, bueno, pues como buenos coaches, hacemos que desde ese darse cuenta generen nuevos comportamientos, salgan, los pongan en práctica, los experimenten con la realidad y en la siguiente sesión veremos qué funcionó, qué no funcionó y de qué se dieron cuenta. La otra parte interesante de esto ya lo comentamos, que la teoría, digamos, aclara pero no resuelve, es entender la necesidad del proceso, ya lo comentaba, porque muchas veces hacemos intervenciones, hasta por razones de presupuesto, hacemos intervenciones de una sola vez, pero resulta que el desarrollo de las competencias implica pasar, y muchos conocemos este modelo, de ser inconsciente de mis incompetencias, a concientizarme de mis incompetencias, a empezar a concientizarme del desarrollo de esas competencias, hasta que ya soy inconsciente de mis competencias, ya como que ya son propias, ya las hago naturalmente. Eso es un proceso y ese proceso no se logra en una sola sesión. Y fíjense, esto es bien interesante. ¿Cómo hacemos para que una persona o un equipo pase de la inconsciencia de sus incompetencias a ser consciente de sus incompetencias? Que a propósito sería el objetivo de una primera sesión de un proceso de team coaching. Puede ser por retroalimentación o por reflexión. Y esa reflexión se genera con buenas preguntas. Cuidado con la retroalimentación. Porque si yo te muestro y te digo, te muestro cosas, ok, logré que las vieras, pero no que aprendieras a verlas. El lograr que el equipo llegue a sus propias conclusiones vía reflexión es mucho más efectivo, aunque es más demorado. Y bueno, viene todo un proceso de práctica. Entonces, para que este proceso se dé, se necesitan mínimo 3 momentos. Está el mundo de las dinámicas de grupo. ¿Qué pasa con el mundo de las dinámicas de grupo? Muy retadoras, muy divertidas, muy experienciales, sensacional. Pero, ¿qué es lo que pasa? Hay algo que se llama el transfer. El equipo, después de que tuvo esa vivencia, tiene que llevar esa vivencia a su realidad y a ver cómo la aplica en su realidad. El team coaching trabaja al revés. En un proceso de team coaching no le traemos al equipo retos ficticios. ¿Por qué? Porque pues trabajamos con los retos reales. ¿Para qué nos inventamos retos si ya los tienen? Es otro concepto. Recuerden que para desarrollar una competencia se necesitan 3 cosas. Bueno, por un lado, capacitación, indudablemente, técnica, teoría. Por otro lado, coachar los obstáculos y por otro lado, enfrentarse a la realidad, enfrentarse a experiencias desde donde también se aprende. Y el proceso de team coaching junta estas 3 cosas. En coaching individual, por ejemplo, si alguien queremos que hable mejor en público, por un lado toma un curso de hablar en público, por otro lado se bota a la piscina y habla en público y también va aprendiendo prueba y error del feedback que le da el mismo público. Y por otro lado, le podemos coachar sus diálogos internos que le pueden estar quitando recursos para verse, digamos, más seguro frente al público. Pero si se dan cuenta, el coaching es un proceso aparte de este y aparte de este, en coaching individual. En team coaching, curiosamente, estas 3 cosas se juntan. ¿Por qué? Porque estamos coachando al equipo, pero a su vez el equipo está hablando de cómo se está enfrentando a sus experiencias reales. Entonces se dan estos 2 elementos.
y a su vez el equipo está aprendiendo y está colectivizando esos aprendizajes en la misma sesión. Entonces, si se dan cuenta, estos 3 elementos que son necesarios para desarrollar competencias se dan en un proceso de team coaching. ¿Qué hay detrás del team coaching? ¿Cuáles son las bases del team coaching? Es un principio, tiene toda su historia, que se llama acción, reflexión y aprendizaje, ¿sí? Esto viene de algo que crea algo que se llama la Fundación Mill en la península escandinava. Y de ahí viene, cuando empezó todo este mundo de las organizaciones abiertas al aprendizaje, etcétera, se empezaron a preguntar allá, bueno, ¿cuáles son las herramientas que ayudan a que un equipo sea un equipo aprendiente, un equipo abierto al aprendizaje? No cuáles son los conceptos, sino cuáles son las herramientas. Y por quién deben ser dirigidas. Y una de las conclusiones a las que llegaron es para que se dé el proceso de aprendizaje, que ese aprendizaje, ¿sí? Que esa acción genere reflexión y esa reflexión genere aprendizaje. Están en inglés estas siglas. Ese proceso de reflexión debe ser dirigido por alguien externo al equipo. Porque si no, el equipo se pregunta y se contesta a sí mismo. Entonces, no necesariamente las acciones van a llevar a aprendizaje si no hubo un buen proceso de reflexión, entendiéndolo como autoobservación del equipo mismo. Entonces, esta metodología, bueno, es una metodología que le ayuda al equipo a crecer sobre sus propias experiencias. ¿En qué se basa? Obviamente en la presencia de un team coach, indudablemente. Es un proceso centrado en preguntas, pero no solo preguntas, y es un proceso que lo que busca es hacer lo que se llama aprendizaje just in time. Y además que el aprendizaje se colectivice, se converse, que el equipo se apropie de los aprendizajes individuales de sus miembros. Entonces, el team coach es una especie, tal vez la mejor metáfora sería imaginarnos un entrenador de básquet. Si recuerdan ustedes, en un partido de básquet, el entrenador está observando el partido y de pronto considera que es el momento de intervenir. Entonces, pide tiempo fuera y separa el partido, junta a su equipo, hace un team back y hace algo, 1 minuto, y siguen jugando. Es el mismo principio. El team coach está haciendo una observación activa del proceso del equipo. Y de manera just in time, o sea, en el momento en que lo considera conveniente, y esto está acordado y negociado con el equipo, hace cierto tipo de intervenciones. Y en ese momento el equipo deja de hablar de lo que están hablando, de lo que están discutiendo, de lo que están haciendo, y escuchan al team coach. ¿Sí? ¿Cuáles son los tipos de intervenciones que hace? Esto quiere decir intervenciones just in time para generar aprendizaje just in time. ¿Sí? ¿Cómo se genera el aprendizaje just in time? Por un lado, puede ser feedback, retroalimentación. Le muestra al equipo cosas que el equipo no está viendo, pero de patrones que se están dando. Por ejemplo, patrones de toma de decisiones. Por ejemplo, patrones de comunicación. Recuerdo un equipo con el que nos tocó trabajar, que el líder era muy democrático. Entonces, cada persona que levantaba la mano le daba la palabra. Y entonces la persona 1 decía, yo propongo tal cosa. Y había otra persona que había levantado la mano antes. Entonces le daba la palabra a la segunda persona y la segunda persona hacía un comentario que tenía que ver con el tema, pero no tenía que ver con la propuesta que hizo la persona 1. Porque había levantado la mano antes de la persona 1. Entonces la propuesta de la persona 1 nunca se trabajaba. Y el líder le daba digamos, levantaban la mano 5 personas, las 5 hablaban y las 5 terminaban sintiéndose no escuchadas. No sé si me estoy explicando. Esos son patrones que el equipo no puede verlos. Entonces, a veces el coach los ve y se los muestra al equipo. También hay herramientas just in time, ¿sí? Herramientas, y esto en detalle es todo lo que se ve en la certificación de Team Coaching, herramientas para ayudarle al equipo a aprender, a ser más creativo, a observarse a sí mismos, a generar, por ejemplo, retroalimentación cruzada entre sus miembros, a tener mejores ideas, a analizar mejor esas ideas. También hay intervenciones just in time vía preguntas. Y esto es bien interesante porque a veces son preguntas donde el team coach suelta la pregunta y se vuelve a salir del sistema y el equipo, la pregunta fue como un estímulo de la discusión. Pero a veces técnicas un poco más sofisticadas en donde el team coach entra, se acerca a la mesa, se sienta con el grupo,
suelta una pregunta, pero se queda en la mesa, porque esa pregunta lleva a otra y a otra, y son preguntas estructuradas. Es muy diferente a un proceso de coaching individual, donde muchas veces yo como coach no sé cuál es mi siguiente pregunta. Aquí normalmente son intervenciones más estructuradas. Se usan mucho post-its, etcétera. Y déjenme darles un pequeño ejemplo de una intervención con equipos. Están en una reunión de trabajo, la reunión es un verdadero desastre, no va para ningún lado, y de pronto el coach les dice stop, o sea, hace como su intervención just in time, y les dice a cada persona escriban un post-it, pregúntese, ¿qué puedo hacer mejor o diferente en el resto de la reunión para que la reunión sea más efectiva? Y no hizo nada más el team coach. Cada persona dedicó 30 segundos, un minuto a escribir y luego les dijo, bueno, ahora sigan su reunión. Y al final de la reunión les preguntó, bueno, ¿qué vieron de diferente en ustedes mismos y por ende en el equipo en la segunda parte? Y el equipo terminó concluyendo que la segunda parte había sido mucho más exitosa. Y después la pregunta fue, bueno, entonces, ¿cuáles fueron los factores de éxito de la segunda parte? Si se dan cuenta, son metodologías para que el equipo vaya construyendo su propia teoría. ¿Qué es la que le va a servir? Porque la están construyendo ellos mismos y le estás construyendo sobre sus retos reales. Entonces, todo este tipo de herramientas y todo lo que se aprende en una certificación de Team Coaching son herramientas para aprender, para generar aprendizaje colectivo, aprendizaje desde la reflexión, desde el darse cuenta, no aprendizaje conceptual. Herramientas para generar creatividad, porque muchas veces vemos la creatividad como una intención, pero la creatividad es un método. Hay etapas en un proceso creativo. Muchas veces con un equipo hacemos una tormenta de ideas, sensacional, generaron 50 ideas. ¿Y ahora qué hacemos? Hay metodologías específicas para trabajar, eso se llama tamizar esas 50 ideas para ver qué hacer con cada una y cuáles sí pasan a la siguiente etapa y cuáles no. Herramientas para optimizar la comunicación, pero no un curso de comunicación, sino herramientas para que el equipo aprenda a tener una comunicación asertiva y constructiva al mismo tiempo entre sus miembros y en su comunicación con su líder. Herramientas para manejar conflictos en equipo y sobre todo viendo el conflicto como diferencia de miradas, lo cual enriquece a un equipo. Todo esto es lo que aprendemos en una certificación de Team Coaching. Ahora, ¿cuándo? ¿A qué tipo de equipos hacerles Team Coaching? Por ejemplo, ya lo comentamos, equipos en crisis, indudablemente. Equipos de proyecto. Las organizaciones muchas veces tienen proyectos muy grandes, muchas veces relacionados con tecnología, donde juntan un equipo de 5, 6, 8 personas, todos excelentes individualidades, y en proyectos carísimos, muy retadores, donde el equipo tiene que funcionar muy bien. Y de ese equipo dependen muchas cosas. Esos equipos son tremendamente coachables porque son excelentes individualidades, pero no necesariamente... y además son equipos que no se pueden dar el lujo de no funcionar bien desde el principio. Es como una selección de fútbol, ¿no? Juntamos los 11 mejores jugadores del país, pero el partido para ver si vamos o no al Mundial es mañana. O sea, no hay una etapa previa de integración, conocerse y ir siendo un buen equipo. No. Llegaron 3 días antes y el partido a los 4 días. Y ahí hay jugadores que nunca han jugado juntos. Eso se llaman equipos de proyecto. Equipos en transición. Equipos, por ejemplo, que les cambiaron el líder, que están enfrentando un reto nuevo, que están enfrentando un nuevo escenario, son muy coachables. Equipos fusionados. Estas organizaciones donde de pronto hay fusiones de equipos, hay fusiones de organizaciones. Y entonces en el equipo hay personas que son de la empresa comprada y otros de la empresa compradora. Inclusive hay muchos temas ahí de multiculturales, de pronto son hasta de nacionalidades diferentes y unos se sienten como que son los conquistadores y los otros los conquistados. Eso es muy coachable. Grupos gerenciales, ok, se ven una vez a la semana, pero en esa reunión de 1 hora a la semana, la coordinación de acciones que hacen ahí es, pero totalmente definitiva en el impacto que tienen los resultados de la semana. Entonces, un grupo gerencial es muy coachable. Ya para empezar un poco a cerrar, ¿qué aporta el Team Coach? Bueno, ayuda al equipo a conversar diferente para que pasen cosas diferentes y mejores. En el fondo, una sesión de Team Coaching es poner al equipo a conversar diferente sobre sus temas reales. ¿Qué hace el Team Coach? Observa. Escucha conversaciones y observa comportamientos, pero en realidad su rol es ver
todo lo que sucede debajo del agua, todo lo que sucede debajo del agua. Por ejemplo, ¿qué bloqueos creativos puede tener el equipo? ¿Qué choques de valores hay entre los individuos, su líder, entre el equipo y otros equipos de la organización, entre el equipo y el reto, entre el equipo y el cliente? ¿Cómo es la dinámica de comunicación y toma de decisiones? ¿Cuáles son las creencias subyacentes? Así como hay creencias limitantes en lo individual, también hay creencias limitantes en lo colectivo. ¿Cuáles son los, hablándolo más coloquialmente, los paradigmas que están haciendo que el equipo se obstaculice a sí mismo? ¿Qué preguntas tiene el equipo que son preguntas que están por debajo del agua y que no se están hablando? Y es importante hablarlas. ¿Qué supuestos tiene el equipo? ¿Qué cosas están dando por validadas? Por ejemplo, no, esta idea no es buena. Esta idea, ¿para qué la presentamos? No nos la van a aprobar en la casa matriz, entonces ¿para qué la presentamos? Entonces no se las aprobaron. Pero la pregunta es, ¿no se las aprobaron porque la idea era mala o no se las aprobaron porque no la presentaron? Los supuestos que tenemos sobre las cosas se convierten en profecías autocumplidas. Entonces, ¿cuál es el reto de un team coach? Una, ganarse la confianza del equipo y del líder del equipo. Y esto es bien interesante. Tenemos que generar una alianza con el líder del equipo, si somos un team coach externo. De otra manera, lo que habrá es un contrapunteo en donde el líder siempre ganará. Porque el líder, en el fondo, lo que le importa y para lo que le pagan es para obtener resultados a corto plazo. Ok, quiere desarrollar a su gente, pero eso siempre será secundario. El Team Coach Excel es el experto en aprendizaje que hace alianza con el líder, que es el experto en lograr resultados. En cierto sentido, el Team Coach es un interruptor del trabajo. Entonces, tiene que, en sus interacciones con el equipo, tiene que tener un muy buen equilibrio entre tarea y aprendizaje. ¿Por qué? Porque el equipo no vino a un curso. Para el equipo es una sesión de trabajo con un team coach presente. Entonces, tienen que salir con la sensación de que no solo se dieron cuenta de cosas muy interesantes, sino que la sesión fue muy productiva, que se analizaron las cosas, que se generaron compromisos, que hay avances. Porque de otra manera, entonces, fue una sesión muy reflexiva, pero que no logró nada. En cierto sentido, lo que hacemos los team coaches es escuchar lo que no se dice y observar lo que no se ve. Mucho del entrenamiento de un team coach está en aprender a leer al equipo, aprender a observar para saber cuándo intervenir, cuándo no. Aprender a escuchar al equipo. Hay una cantidad de patrones de lenguaje detrás de lo que dicen los miembros del equipo. Por ejemplo, un miembro del equipo diciéndole a sus compañeros, ustedes deberían hacer tal cosa. Ese ustedes es interesante. ¿Por qué dijo ustedes y no dijo nosotros? Eso se llama lenguaje distal. La distancia que hay entre yo mismo y lo que estoy diciendo. O sea, con su expresión ustedes ya se está alejando. Algo hay ahí y algo habría que hacer. Y por último, ¿cuáles son como los pecados? ¿Qué es lo que no hay que hacer? ¿Qué es lo que dañaría un proceso de team coaching? Una, antagonismo con el líder del equipo. Dos, no explicar tu rol. El equipo siempre va a querer llevarte a roles conocidos. Entonces te ve cara de asesor, te va a pedir asesoría. Cuidado. El equipo busca en el team coach lo que no encuentra en el líder. Si el líder no los escucha y tú sí los escuchas, entonces te van a hablar a ti y no al líder. Otro de los grandes pecados, no clarificar cómo se va a evaluar el proceso. Entonces, son procesos muy interesantes donde el equipo dice que aprendió mucho, pero nunca se definieron los comportamientos observados del equipo, ni eso contra qué indicadores enlaza. Ser el protagonista del proceso. Muchos de nosotros venimos del mundo de las conferencias, de la capacitación, en donde somos protagonistas. O venimos del mundo del liderazgo, donde somos directivos, protagonistas. El team coach tiene que trabajar unas competencias muy diferentes, porque en la sesión él no es el protagonista, él no es el que dirige el proceso. A su vez, otra competencia a desarrollar, y todo esto se aprende, es no ser inflexible. Cuando eres capacitador, por ejemplo, en este momento que yo estoy dando esta conferencia, bueno, yo voy dosificando lo que voy enseñando, más o menos sé cuánto le dedico a cada parte y a cada slide.
porque estoy dirigiendo el proceso, estoy dirigiendo la conferencia. Pero en un proceso de team coaching yo no dirijo. El proceso se dirige a sí mismo, o lo dirige el líder o lo dirige el equipo. Yo hago intervenciones just in time. Por ende, tengo que ser muy flexible. No puedo centrarme solo en el aprendizaje, porque el equipo vino fue a resolver problemas. Esto ya es más específico, no comunicarse en los intervalos, desaparecerse, no. Como en un proceso de coaching individual, las sesiones tienen su duración, tienen sus intervalos, hay que hacer trabajo alrededor, etcétera, etcétera. Dejar abierto el proceso, o sea, tuvimos una sesión, pero nunca quedó claro qué iba a pasar después. Entonces, se pierde no tiene tensión creativa, no tiene una tensión positiva el proceso. Y obvio, el último pecado, que sería como uno de los principales, y que también pasa un poco en coaching individual, pero en coaching de equipos es mucho más el riesgo, es parcializarse. ¿Por qué? Porque al yo observar el equipo, habrá gente que me cae mejor que otros. O sea, consciente o inconscientemente voy emitiendo juicios sobre los miembros del equipo. Es inevitable, porque yo también soy un ser humano. Como dice Aristóteles, somos seres interpretativos. La objetividad no existe. Pero el tema es que esa posible parcialización no se vea en el proceso. Que mi cliente siga siendo el equipo, etc. Entonces, digamos que serían como los principales errores graves que se pueden cometer haciendo un proceso de team coach. Hay uno todavía más grave, que ya lo comentamos, y es hacer coaching individual en equipo. Creer que porque soy buen coach individual, eso me hace buen coach de equipos. Y ya lo clarificamos, son procesos totalmente diferentes en su abordaje, en sus herramientas, en las competencias que hay que tener. Pues me gustaría, Olvin, si abrimos otro espacio de preguntas. Bien, continuemos con las preguntas. Paula León nos pide, ¿qué libros recomendarías, Ricardo? Ok, bueno, el mejor que yo conozco sobre este tema, y voy a hablar de libros en español, se llama Team Coaching para desarrollar equipos de alto desempeño. Autores Paul Advanter y Ricardo Escobar. ¿Por qué digo que es el mejor? Bueno, simplemente porque ese libro reúne toda la experiencia que tenemos Paul y yo en este tema. Indudablemente hay otros y con todo gusto se los comento, pero ese se lo recomiendo muchísimo, ¿sí? Lo consigue muy fácil, está en virtual, se consigue en Amazon. Team Coaching para desarrollar equipos de alto desempeño. En coaching de equipos no hay muchos, no hay muchos. Está Alain Cardón, un libro que se llama así, Coaching de Equipos, Editorial Gestión 2000, ¿sí? Hay uno espectacular, Coaching y Liderazgo de Equipos, de Peter Hawkins, espectacular, muy, muy bueno, muy bueno. Yo diría que con esos tres ya tienen para trabajar bastante. En el libro que escribimos sobre usos y perspectivas del coaching en Latinoamérica, también hay un capítulo de Team Coaching. Con todo gusto, nosotros tenemos los mails de todas las personas que están en esta en esta conferencia, y les podemos mandar como alguna bibliografía sobre Team Coaching. Sí es importante leer, indudablemente, pero vuelvo a lo mismo, y en esto sí, o sea, todos los que somos coaches sabemos la gran diferencia que hay entre decir soy coach y ser un coach certificado. Y todos los que estamos en el mundo del coaching defendemos la profesionalización de los coaches. Lo mismo pasa en el team coaching, ¿sí? Para ser un buen team coach hay que prepararse, hay que estudiar, hay que formarse. El mundo de los equipos es muy diferente al mundo del coaching individual. Bien. Les acabo de enviar por el chat el link para adquirir el libro a través de Amazon, que hay una oferta especial igual para Kindle, así que lo pueden descargar. La siguiente pregunta o el comentario de Carlos Esteban, ¿recuerdas que él nos preguntó sobre si puede aplicar la rueda de trabajo dentro del Team Coaching? Excelente. Nos dice que la rueda de trabajo, al igual que la rueda de la vida que ven en procesos de coaching. Ok.
Ok, perfecto. Sí, muchas gracias. Bueno, habría que ver cómo la aplicas como rueda de trabajo, si te estoy entendiendo bien, es el equivalente a la rueda de la vida, pero ya no tus áreas importantes como persona, sino tus áreas importantes dentro del mundo del trabajo. Aquí hay una distinción bien importante, Carlos, que es en life coaching, en coaching de vida, yo persona, yo coachee, soy quien defino mis metas y quien defino las áreas a trabajar. En coaching ejecutivo y en team coaching, muchas veces esas metas no son negociables, son definidas por la organización a la que el equipo o el ejecutivo pertenece. ¿Por qué comento esto? Porque lo que llaman la rueda del trabajo, ¿sí? No puede ser preguntarle a la persona o al equipo, bueno, ¿qué quieres trabajar? No, es ¿qué necesita tu organización de ti? ¿Cuáles son los aspectos que tu organización te evalúa a ti? Voy a poner un ejemplo. Si te llama la empresa, y estoy hablando de coaching ejecutivo, te llama la empresa McDonald's a que le hagas coaching ejecutivo a un líder, y te llama la empresa IBM a que le hagas coaching ejecutivo a un líder, te aseguro que lo que entienden por buen líder en McDonald's es muy diferente a lo que entienden por buen líder en IBM. Entonces, ese ejercicio de lo que llaman la rueda del trabajo, el contenido del ejercicio, sea equipo o sea personas, tiene que ser puesto por la organización. Lo voy a decir de otra manera. Las competencias a desarrollar para un equipo tienen que ser en función de lo que esa organización necesita de ese equipo. Y aquí entramos a particularidades muy interesantes. Por ejemplo, comunicación efectiva en un equipo. Bueno, no es lo mismo en un equipo administrativo donde mi compañero está en el escritorio de al lado, a un equipo comercial donde mi compañero está en otra ciudad y solo nos vemos una vez al mes y de resto es pura comunicación virtual. Entonces, la competencia de comunicación llevada a la práctica es muy diferente. Entonces, a lo que quiero llegar en resumen es, sí se pueden usar ese tipo de ejercicios, pero partiendo de que es la organización o el sistema el que define lo que le pide al equipo. Lo mismo pasa en coaching ejecutivo. Y la otra, bueno, habría que ver si te refieres a rueda del trabajo en lo individual o en lo grupal. Pero, como decíamos en los equipos, mi cliente es el nivel 3, es la entidad de equipo. Entonces, lo que se trabajan son competencias de equipo, no competencias individuales. Bien. Paula León nos pregunta, consejos para hacer un buen diagnóstico. Ok, bueno, primero no lo hagas tú, o sea, ni yo tampoco. ¿A qué me refiero? Nuestros colegas argentinos tienen un dicho que me encanta que dicen, no te tragues el vagón entero. ¿A qué me refiero? Muchas veces cometemos el error de que solo hablamos con las personas del área que nos contrató, el área de gestión humana. Y creemos que lo que nos están diciendo esa es la realidad. Y por muy neutra que sea el área de gestión humana y por mucho que sea el área, pues, digamos que por definición entiende mejor este tipo de problemáticas, eso no la hace 100% objetiva. Entonces, en una buena etapa de diagnóstico, ¿qué te recomendaría? Primero, haz una especie de diagnóstico 360. ¿A qué me refiero con 360? ¿A quiénes hay que entrevistar antes de un diagnóstico para un proceso de equipo? Una, obviamente gente de gestión humana que te va a dar esa mirada semi-externa. Habla también con el líder del equipo. Entrevístalo antes. Si es posible, entrevista al jefe del líder del equipo, que es quien evalúa al equipo, porque lo está viendo desde arriba. De pronto, depende del tipo de equipo, puede ser necesario que hables con clientes internos. Y puede ser que en el diagnóstico también sea necesario entrevistar a los miembros del equipo. Y la otra es, bueno, pedir cierta información sobre el equipo. Te doy algunos ejemplos. ¿Es un equipo exitoso? Me explico. ¿En qué momento está el equipo? ¿Qué brechas actuales tiene frente a los resultados esperados? Porque no necesariamente te van a llamar a hacerle team coaching a un equipo que tiene malos resultados. A mí me ha tocado hacer procesos de team coaching a equipos con resultados espectaculares, pero con un nivel de conflicto impresionante.
como también me ha tocado hacerle team coaching a equipos totalmente cohesionados, se llevan espectacular, pero con unos resultados desastrosos. Entonces es importante saber en qué momento está el equipo frente a esos resultados. Y hay otro tipo de elementos, pero bueno, creo que esto sería alguna de las cosas para comentar. Ricardo, María Guadalupe nos dice que qué herramientas de diagnóstico utilizan para generar team coaching. Cuando dices qué herramientas se utilizan. Bueno, yo lo primero que hago siempre es preguntarle a la organización qué herramientas están usando. O sea, para no inventar lo inventado, es cómo están evaluando a ese equipo. O sea, que si tienen, por ejemplo, el 360 del líder del equipo, encuestas de clima laboral, de cómo está el clima laboral. Ahora, por favor, que sean recientes, porque luego te dan encuestas de 3 años antes, donde el 50% del equipo ya es otro. Todo ese tipo de elementos ayudan, ¿sí? Ayudan. Y la otra es, hay cierto tipo de herramientas muy específicas que tú puedes usar para enriquecer la evaluación, ¿sí? Y hay cosas ya muy específicas. O sea, en nuestro caso, por ejemplo, usamos mucho el Myers-Briggs, el MBTI se le aplica a los diferentes miembros del equipo. En la certificación vemos cómo usarlo, cómo se hace, inclusive hay una serie de ejercicios grupales. Hay otras, por ejemplo, hay una muy interesante que trabaja con los roles informales, con los roles de Balvin. Balvin habla de 9 roles en un equipo, roles informales, más allá del organigrama. Y hay herramientas que ven específicamente cómo están esos roles dentro de un equipo. La otra muy interesante es preparar un cuestionario específico para aplicarle al equipo, pero lo preparas tú con base en ese mismo diagnóstico previo. Eso también ayuda muchísimo. El punto es, sí, digamos, no arrancar desde cero, indudablemente, pero también hay que entender algo. El mismo proceso va enriqueciendo el diagnóstico. O sea, la primera sesión con un equipo me enriquece el diagnóstico. Porque una cosa es toda la información sobre el equipo y otra cosa es verlos interactuando. Ok. Patricia Tapia nos dice que muchas gracias, muy buena recomendación. Sandra nos pregunta si compartirán la presentación. Te comento, Sandra, que al finalizar la misma, nuestro equipo de sistema hace una breve edición y esta misma semana o inicio de la otra estará en nuestro canal de YouTube como HCN World. Ahí están todos los videos de todas las conferencias y congresos que tenemos grabados. José Juan Romero nos pregunta, ¿para ser Team Coach primero hay que ser coach o es un proceso independiente? Mira, muy buena pregunta. El ideal es ser coach. ¿Por qué? Porque ya entiendes la esencia del coaching, la has trabajado en lo individual, etc. Hay algunas excepciones. Por ejemplo, hemos visto, por ejemplo, en las organizaciones hay personas cuyo trabajo es ayudarle a los equipos a ser mejor equipos, que trabajan, por ejemplo, en áreas de calidad, en empresas de manufactura, en plantas, o en áreas de seguridad, y tienen mucha interacción con equipos. Entonces, como tienen mucha interacción con equipos, puede que traigan poca experiencia como coaches, pero traen mucha experiencia en interacción con equipos. En ese caso, lo que hacemos es que les damos una especie como de propedéutico de bases de coaching, pero personas que tienen mucha experiencia con equipos pueden tomar un proceso de team coaching, lo que no quita que se recomienda que también hagan un entrenamiento de coaching individual, indudablemente. Por ejemplo, gente de gestión humana que yo digo que son los coaches informales de la organización, constantemente están haciendo coaching con o sin entrenamiento, ¿sí? Y lo que pasa es que, claro, cuando se certifican, lo que hacen es como que exponencialmente su capacidad natural y por experiencia diaria, pues la potencializan por todas las estructuras y técnicas que reciben en una certificación de coaching o de team coaching. Líderes de equipos muchas veces vienen a entrenarse como team coaches y hay un poco el reto. Yo siempre he pensado que para ser buen coach no solo tienes que aprender muchas cosas, sino desaprender otras, ¿no? Entonces, cuando no son coaches, lo que se les dificulta mucho es dejar de ser directivos. Y se les dificulta mucho todo el aprendizaje de técnica de preguntas, pues porque están más acostumbrados a hablar que a escuchar, ¿no? Entonces, sí, el ideal es que sean coaches. Puede llegar a haber excepciones si son personas
que tienen bastante experiencia trabajando con equipos en algún sentido. Bien. José Juan Romero también continúa la pregunta y nos dice, ¿se puede hacer team coaching a un equipo donde varios integrantes están en un proceso de coaching individual? ¿Se puede hacer en paralelo? Sí, definitivamente, porque míralo así, los procesos grupales son diferentes e independientes de los procesos individuales, aunque pueden estar relacionados. Entonces, puede ser que en un proceso de team coaching, uno de los miembros ya trae un proceso de coaching individual adelantado, no hay ningún problema. O puede ser que durante el proceso de team coaching se detecten necesidades de coaching individual. Eso también sucede mucho. Y entonces lo que haces es que le recomiendas a la organización que a X o Y persona la metan en un proceso de coaching individual para trabajarles ciertas facetas de su comportamiento, etcétera, etcétera, que no se pueden trabajar en equipo. Entonces, se dan las dos cosas, ¿no? De gente que vienen ya en procesos de coaching individual y entran en procesos de team coaching, y procesos de team coaching que al observar a esas personas, se ve la necesidad de reforzarlos con coaching individual, ¿sí? No es una exigencia como tal, pero puede suceder y son procesos independientes. Por ende, no tiene por qué haber problema en que vayan en paralelo. Bien. Paula León nos dice que muchas gracias. Enrique López te pregunta el nombre del tercer libro, que si puedes recordar los libros que mencionaste. Sí, Coaching y Liderazgo de Equipos, creo que fue el que nombré de terceras. Peter Hawkins, con H, creo que es editorial Gránica. Espectacular el libro. Inclusive les diría para quienes ya tienen experiencia en team coaching, con mayor razón, porque no es un libro básico de team coaching, ya es un libro avanzado, pero es muy, muy bueno. Bien. Sergio Montañez, nuestro business partner para la región de los Santanderes en Colombia, nos pregunta, hola Ricardo, buenas noches. ¿El coaching de equipo tiene límites de personas? Si se parte en subgrupos, ¿de cuántos podría ser como máximo? Sergio, qué gusto tenerte en la charla. Bueno, te comento, normalmente en los procesos de team coaching se trabaja con equipos, por ejemplo, con equipos naturales, etcétera, etcétera. Entonces, normalmente tienden a ser grupos pequeños, porque es muy diferente los procesos de capacitación. Me explico. En capacitación, ¿a quiénes tienes en un salón? A todos los que necesiten aprender eso. Entonces, si el salón da para 25 personas, tienes 25 personas. Y si son 50, pues armas un grupo por las mañanas y otro en las tardes. O digo, le buscas, pero el caso es que los 50 tienen que aprender eso. En team coaching, ¿quiénes son los que están en una sesión o en un proceso de team coaching? Aquellos que son parte del problema, pero también son parte de la solución. ¿Esto qué quiere decir? Que no es para todo el mundo el team coaching. Te voy a dar un ejemplo. Un equipo comercial que tiene X y Y problemáticas. De pronto, yo solo trabajo con el gerente nacional de ventas y con los gerentes regionales. Y solo trabajando con ese grupito de 5 o 6 personas, lo que se logró beneficia en cascada a toda el área comercial de 400 vendedores. A los 400 vendedores nunca los conocí. Si yo fuera entrenador de ventas, sí tendría que entrenar a esos 400 vendedores. Entonces, para resumir la respuesta, en general se trabaja con grupos pequeños. ¿Por qué? Porque los equipos en general son de números pequeños de personas. Puede ser que durante el proceso se hagan subdivisiones, equipos de proyecto, etcétera, pero en general los procesos de team coaching son con equipos pequeños, porque en general los equipos son de números reducidos de personas. Bien. Jubal Martínez nos dice, Ricardo, tuve problemas con el internet. ¿Cómo volvería a ver la presentación? Te recuerdo, Jubal, a inicios de la próxima semana estará ya colgado en nuestro canal de YouTube como HCN World. Búscanos y ahí vas a encontrar todos los webinars que hemos tenido durante los últimos 3 años y las conferencias también y los congresos también los colgamos allí. Iris Walker nos dice, gracias Ricardo, excelente contenido de alto impacto para las organizaciones de hoy. Muchas gracias, Iris. Carlos Enrique Sánchez Mesa. Gracias por la conferencia. Recomiendo enviarme por favor el detalle para realizar la certificación de Team Coaching. Encantado, con todo gusto te la enviamos. Ahí lo único sería,
pues que nos mandes tu mail y que nos digas en qué ciudad o en qué país estás para ver qué información específica mandarte. Perfecto. Igual antes de despedir, yo les voy a hacer un resumen de las últimas o de los próximos programas que tenemos con Ricardo, con Paul y con Jorgen a través del mundo. Amarilis Herrera, hoy una gran amiga venezolana, nos dice que si puedes, por favor, repetir el último libro. Ok, bueno, el último, Coaching y Liderazgo de Equipos, Peter Hawkins, Editorial Gránica, con H. Bien. El otro es de Alain Cardón, de Editorial Gestión 2000, se llama Coaching de Equipos. Y bueno, y obviamente el de Team Coaching para desarrollar equipos de alto desempeño, que es el que escribimos con Paul Advanter. Mario Bobadilla. Bueno, aquí nos estamos viendo también para tener cara en este webinar y hacerlo más interactivo. Ok, Mario Bobadilla nos dice, muchas veces no somos profetas en nuestra propia tierra. Soy parte de la organización y puedo ser buen coach, pero la organización muchas veces lo rechaza. Prefiere un coach externo aún sin conocerlo. ¿Cómo afrontar esa situación? Sí, me gusta mucho tu pregunta. Yo te diría, bueno, lo primero, no caigamos en el error de quererle hacer procesos de coaching a nuestra propia gente, a nuestros propios colaboradores o a nuestros propios equipos. Entonces, yo creo que si tú le haces coaching a personas o equipos que no sean de tu área y teniendo el entrenamiento adecuado, puedes ser un excelente coach. Muchas organizaciones también están formando coaches internos, porque también el depender solo de coaches externos es muy caro. Entonces están formando coaches internos, organizaciones grandes. Y ahí lo que hay que tener es ciertos límites, como lo que comentaba hace rato. Una, no hacerle coaching a gente demasiado cercana, digamos, de tu misma área. Y dos, no coachar hacia arriba. Tener un poquito de cuidado con el organigrama, ¿no? O sea, no hacer coaching con niveles demasiado superiores. Y no tiene nada que ver con tu capacidad como coach, tiene que ver con el organigrama mismo, con la confidencialidad de la información. Yo creo que si ya tienes el entrenamiento y todo, es más un tema de que te permitan hacerlo, es un tema como de hacer pruebas piloto, ¿sí? Y mediante esas pruebas piloto ir generando pequeños casos de éxito que te den un poco más de cobertura dentro de la misma organización. Conseguir un sponsor interno, alguien de mayor nivel, que te permita hacer esas pruebas piloto documentarlas bien y tenerla como casos de éxito. Y acuérdate que la calidad la define quien la recibe y no quien la da. Entonces, pues que esos coaches o esos equipos, si fuera el caso, pues que sean los voceros de que eres buen coach, ¿no? Que no seas tú, sino las personas a las que les diste coaching, ¿no? Jaime Burgos nos dice, muy buena presentación, Ricardo. Jaime Burgos desde Chile, fue tu aprendiz en la Academia Impact. Jaime, qué gusto tenerte por acá. Sonia Díaz, de acuerdo al número de personas del equipo, ¿cuántos coaches recomendarías tú para hacer las sesiones de coaching de equipo? Ok, bueno, hay un principio que dice un coach cada 8 personas. Y esto tiene que ver con lo siguiente. Imagínate que es un equipo de 15 personas, que vuelvo y repito, en realidad son equipos más pequeños, pero ponle que llega a suceder. ¿Por qué es bueno que vayan 2 coaches? Bueno, simplemente porque a la par que estás interactuando con el equipo, también estás haciendo observaciones de comportamientos individuales. Entonces, digamos que un buen parámetro sería un coach cada 8 personas, cada 8 miembros de equipo. Y la otra razón, y esto es una recomendación para todos los colegas que hagan team coaching, el hecho de siempre llevar a un colega también tiene que ver con 4 ojos ven más que 2. Entonces, por ejemplo, yo siempre que voy a procesos de team coaching voy con alguien de mi equipo. Y en los descansos estamos interactuando, estamos conversando, etcétera, estamos como retroalimentándonos entre nosotros. Desde ese punto de vista, aunque sea un equipo más pequeño, también es bueno llevar a alguien, sobre todo cuando estás empezando. Y aún que tengas mucho expertise, siempre esa otra mirada de un colega tuyo ayuda mucho al proceso y te ayuda mucho a ti. Bien. Sonia Díaz dice, mil gracias, maravillosa información. Jubal Martínez, perfecto, muchas gracias por todo y excelente conferencia. Luis Fernando Chavarro, gracias Ricardo, ¿cuándo haces la certificación en Bogotá?
Ok, me lo llevo como pregunta, me lo llevo como reto. Ya en Bogotá yo creo que hace unos 3 años que no hacemos la certificación de Team Coaching, me lo llevo como reto que volvamos a organizarnos allá con todo gusto. Bien. Carlos Enrique, que quería hacer la certificación en Team, nos dice que está en Colombia y nos manda el correo. Te vamos a mandar Bueno, entonces. bueno, ya son dos, ¿Sí? muy bien. Sí, con todo gusto nos mantenemos en contacto y sí, vamos a... bueno, vamos a armar una en Barranquilla. En Barranquilla ya el semestre entrante ya hay una, todavía no está calendarizada, pero más o menos febrero, marzo va a haber una en Barranquilla. Por ahora no hay fechas en Bogotá. Hablando de Team Coaching específicamente, ya va a haber una en Barranquilla. Bien. Alba Restrepo nos dice, muchas gracias por esta maravillosa ponencia, Ricardo y HCN World. Excelente para mi profesión y mis proyectos organizacionales. Feliz noche y un abrazo. Carlos Esteban nos dice, muchas gracias Ricardo, excelente, nos ha dado, excelente ayuda nos has dado. Saludos. María Dolores Don Juan, gracias Ricardo, saludos. Amarilis, saludos Ricardo, placer escucharte. Ana Isela Zamora, felicidades Ricardo, recomiendo ampliamente la certificación de Team Coaching. He sido aprendiz de Ricardo y sus metodologías, con muy buenos resultados en las diferentes organizaciones. Gracias. Muchas gracias, Ana Isela, lo mismo María Dolores, por ahí que te escuché. Además, yo también las recomiendo muchísimo como Team Coaches. O sea, he tenido muchos estudiantes y las que están por ahí, y muchas gracias por sus comentarios. Créanme que son muy buenas representantes del buen Team Coach, del Team Coach ético, integral, bueno, y además de muy profesional, ¿no? Bien. Fernando Bellido nos dice, saludos desde Perú, fui uno de los alumnos en Arequipa hace 2 años. Saludos a la gente de Perú, próximamente vamos a estar por allá. Claro que sí, muchas gracias, Fernando. Preciosa tu ciudad. Ana Isela Zamora nos dice, he sido aprendiz... Ah, bueno, ya lo leí. Florencio Leopoldo Carmona, excelente presentación. Ignacio nos pregunta que cómo se llama el canal de YouTube, es HCN World. También Paula León, muchas gracias Ricardo, tuve el placer de certificarme contigo y me volvería a encantar escucharte y leer tu libro con Paul. Muchas gracias. Miriam García, que se anota entre los interesados para Bogotá. Así que llevas 3, Ricardo. Ya llevamos 3. Ya. Bueno, no, buenísimo y porfa, nos mandan sus mails y con todo gusto volvemos a organizar una certificación en Bogotá, encantados. Armando López, ¿qué opciones de certificación en Team Coaching hay para los venezolanos? Hoy en Venezuela, por supuesto. Es una muy buena pregunta, fíjate, Venezuela no deja de estar en nuestros pensamientos y en nuestra planificación. Sin embargo, por la situación actual que se presenta, nos ha dificultado la planificación de que los trainers internacionales regresen o puedan visitar el país. Así que próximamente estamos seguros que volveremos a retomar la normalidad del país, de nuestro país, y gustosamente estará HCN World nuevamente en territorio venezolano. Así que espérenlo muy, muy pronto. Sin embargo, claro, los que tengan posibilidad se acercan a Colombia, que tenemos Emprendando, también la gente de SG Talent, y en Panamá está la gente de Incentium también, los más cercanos. Olvin, disculpa que te interrumpa. En Panamá empezamos certificación de Team Coaching, debes tener la fecha en noviembre, creo. Sí, así es. En noviembre tenemos la fecha y bueno, ahorita le voy a dar la información, pero el correo de Panamá es info@incentium.com. Igual la página web en hcnworld.com están todas las certificaciones internacionales. Exacto. Y para nuestros amigos de Venezuela les queda muy cerca Panamá. Sí, sí. Bueno, o la otra, si quieren pasear hasta México, también en México, ahora a finales de septiembre empezamos. Bien. Florencio Leopoldo Carmona nos dice muchas gracias desde Puebla, México. Qué gusto, Leopoldo. María Guadalupe dice saludos, mil gracias Ricardo, muy útil información. Luis Alfredo Pulido dice, bueno Ricardo, Bogotá está levantando la mano desde hace rato. Mi estimado Lucho Pulido, te tuvimos de alumno de la certificación de coaching neurolingüístico y sí, sé que eres uno de
de los que quieren que este programa también se vuelva a dar en Bogotá. Amarilis Herrera nos dice, me uno al comentario de Ana, también me formé con Ricardo como coach y team coach en Venezuela. Qué privilegio. Muchas gracias. Miguel Díaz, saludos desde Perú. Gracias, querido amigo, dice Miguel Díaz también. Patricia Tapia dice, muy buena presentación. María Ivette Bello dice, conmigo serían 4 para Bogotá. Así que, Y con Lucho ya llevamos como 5. Mira, ya vamos al 50% del mínimo, que son 10. Excelente. Daisy Cuica dice, no nos olviden, please, desde Venezuela. No nos olvidamos nunca, nunca, nunca. Ana Carolina Saavedra nos dice, tomé la certificación en México y se lleva uno muchas herramientas valiosas para la formación como coach y team coach. Así es. Muchas gracias, Ana Carolina, otra excelente team coach. Carlos Esteban nos dicen que nos esperan en Venezuela, en Puerto La Cruz. Oh, por allá queremos estar. Paseando por Plaza Mayor y todos esos centros comerciales y las playas. Sergio Montañez nos dice, próxima certificación en coaching neurolingüístico en Bucaramanga. Son las indagaciones, así es. Luis Fernando Chavarro nos manda su correo y dice que es desde Bogotá. Viviana Cervantes dice, saludos Ricardo, un gusto volver a escucharte, excelente presentación. Recordé detalles finos y muy importantes del proceso. Recomiendo ampliamente la certificación, Viviana Cervantes. Qué bueno, muchas gracias, Viviana. Daisy Cuicas, que te conoció cuando estabas en Venezuela. Mira, qué bueno. Muchas gracias, Daisy. María Guadalupe, HCN World trabaja en Miami, hay cursos que se den aquí. Hoy, muy buena pregunta. Justo este mes estamos en negociación con un representante que vamos a tener en Miami, así que próximamente voy a tomar tus datos igual para estar en contacto y avisarte la fecha que vamos a estar en Miami. Jubal Martínez, ¿tienen certificación para los Estados Unidos? Bueno, similar, vamos a entrar ahorita en Miami y a partir del primer semestre vamos a tener una certificación en California. Así que estén atentos a los que estén por esas ciudades cercanas. Daisy Cuica, gracias por el webinar, excelente. Ana Carolina, siempre un gusto. Ya vamos a terminar con los comentarios. Obdumari, gracias por el gran webinar, mucho conocimiento, me anoto en Venezuela. Ruby Ochoa, muchas gracias Ricardo, un gran saludo desde Vallarta. Qué bien. Muchas gracias, Ruby. Miguel Díaz, Ricardo, pongámonos en contacto para organizar una certificación en Perú. Te dejé un inbox y ahí nos dejas su número. Vamos a estar en contacto contigo. Encantadísimos, claro que sí. Con mucho gusto. José Arias, la opción online para Venezuela. La opción online para Venezuela, te la endoso, Ricardo. Sí, digamos, hay algunas cosas que tenemos online, sin embargo, este tipo de entrenamientos tienen un muy buen porcentaje presencial y por definición tienen que ser presenciales. O sea, el online es un apoyo, indudablemente, pero por ahora, y por lo menos en Team Coaching, difícilmente veo un entrenamiento 100% online. Creo que iría un poco como contra la esencia del mismo entrenamiento, en el caso específico de Team Coaching. Sí, y además allí hay un detalle que, bueno, yo que soy venezolano lo viví en una oportunidad, el detalle de la conexión de internet. Entonces puede también afectar la calidad del programa, que a veces la conexión es muy, muy mala o muy lenta. Y es un riesgo que quizás no queremos correr, porque ofrecemos un programa que queremos que sea completamente de calidad. Luis Alfredo Pulido dice, muchas gracias por la conferencia, me reafirmó las ganas de estar en la certificación. Buenas noches a todos. Te esperamos, Luis. Y cerramos con Sonia Encinoso, desde Panamá, dice, gracias por esta excelente entrega y pronto continuaremos hablando de Team Coaching en Panamá. Gracias, Sonia. Nos vemos prontísimo. Bueno, y por allá vamos a estar la semana entrante. Sí, en Panamá. Así es. Bueno, voy a leer los programas rápidamente para que conozcan dónde vamos a estar próximo. En Panamá vamos a estar junto a la Cámara de Comercio. El 6 de septiembre va a estar Ricardo Escobar dictando una charla sobre Team Coaching. Para información a través de info@incentium.com con nuestro Business Partner Incentium. En Brasil, el 14 de septiembre, con nuestro Business Partner EFATA Coaching, vamos a tener la certificación de Coaching Neurolingüístico junto a Paul Advanter y Sandra Martiñago.
Para informaciones, contacto @nefeshcoaching.com.br. En México vamos a estar el 22 de septiembre con la certificación en Team Coaching de la mano de nuestro business partner SG Talent Consulting. Y para informaciones, certificaciones @sgtalentconsulting.com. En Costa Rica, seguidamente el 27 de septiembre vamos a estar con la certificación en coaching neurolingüístico con nuestro business partner Meta Expansión. La información es costarrica@hcnworld.com. Y en Chile, el 2 de octubre vamos a tener una nueva edición de coaching neurolingüístico de la mano de nuestro business partner, la Academia Impact. Y para información, jbe@impact.net. Y en Argentina, el 10 de octubre, vamos a iniciar una certificación también en coaching neurolingüístico de la mano de nuestro business partner, Centro de Desarrollo Creativo. Y la información la pueden conseguir en hcn.arg@desarrollocreativo.com.ar. Y finalmente, el 21 y 22 de octubre vamos a hacer el gran encuentro de nuestro Congreso Internacional de Coaching y Mentoring en la ciudad de Iguazú, en Brasil. Así que los esperamos todos. Les envié los contactos y los correos por el chat, así que métanse en la página, busquen el programa que más se adapte a la preferencia. Hay programas dobles que se convierten muy atractivos para ir quizás con su mejor amigo, su pareja, su esposo, su esposa, y mientras ella o él están en las cataratas, ustedes también están en el congreso, y finalmente vamos a hacer un viaje juntos el día lunes a la catarata, así que vamos a pasar un grato momento, aprendizaje y disfrute también. Yo creo que con eso ya terminamos, Ricardo. Quiero agradecer este espacio, esta hora y media de aprendizaje, y de un gusto compartir nuevamente contigo y toda la información que nos brinda a través de este webinar. Norby, pues muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron, interesados en el tema, colegas, alumnos, exalumnos. Me gustaría cerrar con esta frase, es de un expresidente argentino que se llama Domingo Faustino Sarmiento, y creo que representa muy bien lo que es la filosofía de equipo. Lo importante no es llegar primero, lo importante es llegar juntos y a tiempo. Muchas gracias a todos. Bien, con eso entonces nos despedimos. Gracias, Ricardo, gracias a toda la audiencia de esta noche, y nos vemos en una próxima edición. Atento a nuestras redes, HCN World, en Twitter, en Instagram y en Facebook, donde estamos publicando también toda la información, y visiten nuestra página web hcnworld.com. Buenas noches, Ricardo, y bueno, cerramos entonces la edición. Gracias. Buenas noches, gracias a todos.